Eduardo, querido, hola, admirado, bienvenido. Gracias. ¿Estás cansado? No, un poquito, nada. Gracias por venir. Sí, bueno, gracias por recibirme. Sé que es un esfuerzo. ¿Cómo pasó lo de anoche? Estás acostumbrado a todos los halagos, pero lo de anoche fue muy fuerte en la Feria del Libro. Sí, fue muy emocionante. Realmente tremendo, y para mí es difícil hablar de eso porque me suena, no sé, es incómodo. ¿Cuándo te fuiste dando cuenta de lo que estaba pasando en la feria? Bueno, cuando vi la cantidad inmensa de gente que había y la edad, que eran todos muy jóvenes, que es lo mejor que me puede ocurrir, ¿no? Aunque según mi mujer esto va por mal camino, porque dice que si yo sigo así, en las próximas veces ya todo el público vendrá en cochecitos de bebés, y eso no es bueno para la comunicación de ciertos temas más o menos complejos. ¿Por qué crees que ocurre todo esto? Yo no sé por qué, no sé por qué, la verdad es que no sé por qué, pero supongo que tiene que ver con una intención, un propósito de comunicación correspondido, digamos, un juego de ida y vuelta, amor que va, amor que vuelve, y de cierta facilidad de comunicación con la gente recién venida al mundo, con los más jóvenes, que tiene algo que ver con el lenguaje. Supongo que debe ser esa la clave, ¿no? Hay aprecio intelectual, Eduardo, pero me parece que también te has convertido en una emoción. Bueno, será porque yo aspiro a merecer algo que aprendí en la costa colombiana hace muchos años, charlando con los pescadores, cuando ya muy entrada la noche, entre trago y trago, uno de ellos usó una palabra que me abrió el camino realmente, el camino que yo iba a recorrer escribiendo y también hablando. Usó una palabra inventada por ellos, por los pescadores, para definir el lenguaje que dice la verdad. Él dijo sentipensante. Yo lo paré ahí y dije, espera, quiero confirmar lo que acabo de escuchar. Sentipensante. Sí, sentipensante. Se rió. Que siente y piensa a la vez. Sí, yo entiendo lo que dice. Que dice con el corazón y con la razón. Sí, eso mismo. Ah, bueno. Pues alguna vez yo quiero escribir en un estilo que sea sentipensante y hablar también sentipensantemente, sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón. A las venas, ¿las querés al libro de las venas abiertas de América Latina? ¿Lo querés como siempre o es demasiado envolvente para toda tu obra? Sí, yo supongo que me pasa con las venas algo, supongo que a Quino le pasa algo parecido con Mafalda, ¿no? No sé cómo será la relación de Quino con Mafalda, pero la mía con las venas es muy compleja, muy contradictoria, porque por un lado es un libro que me llena de orgullo, del que no me arrepiento ni de una sola coma, que sé que ha influido bien sobre muchísima gente, no solo en público latinoamericano de habla española, sino también en otras latitudes, pero por otro lado, yo me siento encadenado a ese libro. Es como que me hubiera jubilado demasiado temprano. Siento que me invitan a mi propio entierro, porque yo después escribí otros libros mucho más abiertos a la diversidad del mundo, a otros temas, que por suerte el mundo no termina en la economía política, que bien fritos estaríamos, sino que me permitió asomarme a otras zonas de la pasión humana, en distintos lugares del mapa y en distintos tiempos del tiempo. Es que sigue vigente. Todos los días le echas un vistazo y es nuevo el libro. Sí, ese es el problema que tengo. Que sigue vigente. Ojalá que no, ojalá que estuviera en el Museo de Arqueología. O sea, ojalá que se dijera, mire, les vamos a mostrar un retrato del mundo cuando era muy injusto. Y que esto ahora, por suerte, es una pieza de museo, muestra el pasado ya superado, por supuesto que hemos dejado atrás todo eso, a mí me encantaría, pero la verdad es que no, que lamentablemente ese libro sigue teniendo actualidad, y eso me condena a
a que este libro sea una suerte de cadena que llevo atada al pescuezo. ¿Qué sentiste cuando Chávez se lo dio a Obama? Nada, me pareció un gesto simbólico y lo entendí así, como un símbolo. Si no se lo hubiera dado en inglés, que hay varias ediciones en inglés, como 40, se lo dio en español y no importa eso, si lo lee o no lo lee Obama, era un símbolo. El símbolo de un pensamiento diferente, de una diferente manera de ver las cosas. Yo estaba haciendo mi programa de radio, explotó lo de YPF y le pedí a mis compañeros, tráiganme algo de Las Venas Abiertas. Tenía la certeza de que cualquier página iba a coincidir con el discurso que el programa tenía en esas horas. ¿Puede haber también gravitado esa vigencia de Las Venas con esto que ocurrió en el tema de YPF? No quiero hacerte hablar mucho de esto, porque no sé cuál es tu disposición al respecto, pero... No, vine para ayudar a que otro libro, que no es Las Venas, que es este, Los Hijos de los Días, pueda caminar sus primeros pasitos en el mundo. Pero como te decía antes, yo no estoy nada arrepentido de Las Venas, y justamente a propósito de lo que está ocurriendo ahora, estaba releyendo algunas páginas propias, no por narcisismo, ¿no? Que de ese narcisismo me salvé hace muchísimos años, cuando vi en una vieja estancia de Paysandú que había un pollito que estaba picoteando el espejo, o sea, se estaba besando a sí mismo, el pollito. Y lo estuve mirando un rato largo al pollito que piqui a su propia imagen en el espejo, hasta que al final, de tanto verse y de tanto quererse, se durmió, el pollito cayó dormido. O sea que el narcisismo termina siendo una cosa muy aburrida. No era por vanidad que yo estaba releyendo, sino para ver qué había dicho yo de esos temas en otros tiempos. Y ahí me encontré con un relato que me sigue pareciendo útil de lo que ocurrió cuando nuestro país, el Uruguay, fue el primer país que fundó una refinería estatal, una refinería de petróleo que era de propiedad pública y que lo sigue siendo. Se llamaba, y todavía se llama ANCAP. ANCAP fue la primera refinería latinoamericana en América Latina. Y por cierto que el Uruguay lo pagó con un bloqueo feroz. Las empresas petroleras, todas de acuerdo, bloquearon al Uruguay por haber cometido ese pecado capital de haber fundado una empresa pública para refinar el petróleo, y la empresa tuvo que funcionar con petróleo ruso. Fíjate, porque nadie le vendía. O sea, el petróleo ha sido siempre un arma muy poderosa, ¿no?, en el mundo, un arma de extorsión, un instrumento de chantaje de los fuertes sobre los débiles, y también muy codiciado desde siempre, como lo sigue siendo. Y a mí me parece muy bien que los países dispongan de sus fuentes de energía, y sobre todo de esa, que es ahora la más importante, la más codiciada. ¿Cómo se gasa ciertos datos? En este libro, Los Hijos de los Días, contás, sí, o está claro que en la Biblia no figura lo de Adán y Eva. Sí. Bueno, figura, ¿cómo pero dice esas cosas? Figura con una versión que yo no comparto. Figura lo de Adán y Eva, claro que figura lo de Adán y Eva. Pero solo lo que yo digo acá en Los Hijos de los Días es a propósito del Día de los Emigrantes, porque el libro cuenta 366 historias que corresponden a 366 días. Cada día genera una historia. Y entonces en el Día de los Emigrantes yo reconstruí la historia de Adán y Eva a partir de la certeza de que ellos fueron los primeros emigrantes en la historia de la humanidad, los primeros obligados a emigrar. Y que según la versión oficial fue Eva la que tentó a Adán ofreciéndole el fruto prohibido, pero que yo me atreví a creer que quizás esa versión, en fin, no me convencía demasiado, y que quizás Adán no fue tentado por Eva, que Adán hizo lo que hizo porque quiso, que en realidad Adán supo que Eva ya había mordido el fruto prohibido cuando Adán eligió compartir su castigo, y entonces lo mordió él también y perdió, como ella había perdido, el privilegio de la inmortalidad. Fue mortal, pero mortal acompañado. Y a mí me encanta hacer estos juegos de la imaginación. ¿Sabes qué me asombra, Eduardo? Que te sabes los textos de memoria, me parece. No tanto, pero bueno, yo escribí este libro 11 veces. No te olvidas de nada. Y después de escribirlo 11 veces, ¿te imaginás? 11 veces yo escribí este libro
de cabo a rabo, 11 versiones, porque soy perfeccionista, tuve la maldición de nacer bajo el signo de Virgo, entonces... También lo convertiste en un programa de televisión que era una delicia, sí, de alguna manera, era el sustento de ese programa. Sí, el sustento de ese Yo te voy a tirar un tema Maradona, por ejemplo, sí, a ver cómo evocás lo que el libro contiene sobre Maradona, pero lo vamos a hacer, si tenemos el material a mano, presentándolo. A ver. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ¡gol! ¡Gol! Maradona, el de todos los tiempos, el del gol a los ingleses. Ese gol fue elegido por la FIFA en una consulta universal que se hizo en el mundo entero como el gol más importante de todos los tiempos. Y entonces en el libro yo evoco eso, ese reconocimiento de la FIFA, pero contando, como en cada una de las 366 historias, una historia verdadera, algo que sea verdadero, que de veras haya ocurrido, o que haya yo imaginado a mi modo y manera, como en el caso de Adán y Eva, esa revisión del Génesis, muy insolente, por cierto. Y en el caso de Maradona, elegí, yo tenía muchas historias sobre Maradona o de Maradona, una que también había escuchado en Colombia, y que después la verifiqué en persona, que era cierta. Es de un niño que se quedó ciego justo cuando Maradona hizo el gol. Lo estaba viendo por televisión y ahí perdió la visión para siempre, nunca pudo recuperarla. Y entonces lo último que su retina retuvo, lo último que sus ojos vieron fue ese gol mágico de Maradona cuando él eludió a todo el imperio británico, incluyendo a la reina. Y este ciego, que entonces era un niño supongo de unos 11, 12 años, pues creció, siguió siendo ciego, pero se dedicó al fútbol. Director técnico de fútbol, dirige un equipo de fútbol y sigue contando esa última visión que tuvo del mundo, que fue el gol de Maradona, como ni vos mismo lo has sabido relatar tan bien como lo cuenta él. Porque vos, claro, lo viste y después seguiste viendo muchas otras cosas, pero él fue lo último que vio. Lo ve con los ojos del alma. Lo ve con los ojos del alma, exactamente. Lo ve multiplicado por la maldición que después sufrió de su ceguera. Y entonces lo cuenta perfecto y lo reconstruye al detalle, pero sus amigos se ocupan de contarle los goles que ahora no ve, que es su manera de ver el fútbol. Él ve el fútbol con amigos que le cuentan lo que ocurre. Y entonces él reconstruye dentro de sí lo que va ocurriendo, y con ese conocimiento y esa experiencia adquirida a lo largo de los años, es el director técnico de un equipo de fútbol. Y esa me pareció que era una linda historia que contar, y en el fondo una historia de una victoria de la vida sobre la muerte. Un capítulo que nos interesa especialmente, que tiene que ver con Rupert Murdoch, este poderoso hombre de los medios de comunicación, que viene a simbolizar lo que son los medios en el mundo hoy día. Vamos a hacer una pequeña presentación y después nos referimos a Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Is there any agenda that you want to shape? No, not at all. Obviously, if you're in media and you're concerned with what's going on in the world, you'd like to make a difference by putting forward your opinions. But you're not going to change the world completely by that. I think we can't change elections. I think good, strong news organizations can, by disclosing things, can help shape the agenda, but only in a limited way. For example, take the war. I'm not just talking about the United States, but in terms of you having a global media enterprise, I mean, have you shaped that agenda at all in terms of perceptions of the war, in terms of how the war is viewed? No, I don't think so. I mean, we've tried. Es un personaje es un pirata, filibustero, el rey del periodismo basura en el mundo,
y el dueño de los principales medios de comunicación en el mundo entero, un hombre que ha hecho carrera desde la nada, era un estudiante pobre en Australia, y yo leí su autobiografía antes, hace ya bastante tiempo, antes de escribir este libro, mucho antes, y ahí descubrí algunas cosas interesantes que él cuenta de su juventud, de sus primeros años, cuando era un estudiante pobre en Australia, y vivía en un apartamentito muy humilde, de paredes desnudas. Solamente había un retrato en las paredes, que no era el retrato de su mamá ni el de su papá, era el retrato de Lenin, porque cuando este hombre era joven, este señor del periodismo sucio, era marxista, había leído El Capital y era un gran admirador de Lenin. Y yo creo que eso explica su éxito en el mundo de los negocios, porque gracias a que había leído El Capital, conocía el capitalismo como nadie. Sus rivales en el mundo de los negocios habían leído la colección completa de selecciones del Reader Digest, pero él había leído El Capital, y el que de veras sabía cómo funcionaba el sistema era él, gracias a esos instrumentos que Marx le había proporcionado. La izquierda es la universidad de la derecha. Casi todas las grandes figuras de la derecha, políticas, económicas, financieras, culturales, provienen de la izquierda. Es una dura verdad, pero es la verdad. Hablando de la izquierda, después te voy a pedir que me des algún consejo para la presentación del programa sobre Cuba que tengo la próxima semana con relación al 1 de mayo, que será el día martes a continuación del programa. Estuviste en Cuba en enero. Sí, ya te lo doy, si querés el título, un título, País Prohibido. Te voy a contar por qué. Cuando estuve en Cuba, viví problemas graves de comunicación con el exterior. No sé si a vos te pasó, supongo que pudiste resolverlos de otra manera, pero yo estaba en un hotel súper bacán, ahí en Varadero, se suponía que iba a tener internet a mi disposición, y resulta que cada vez que entraba en internet para comunicarme con los mails o consultar algo que quería consultar, bueno, pues a los 2 o 3 minutos se caía la comunicación. Y yo no lo entendía, ¿por qué? Porque me decían, eso no puede ser, probá de nuevo, inténtalo de nuevo, chico, inténtalo otra vez, bueno, hasta que por fin apareció un cartelito, que fue un acto de sinceridad imperialista muy interesante, que en inglés me decía, "You are trying to enter from a forbidden country", o sea, está usted intentando entrar desde un país prohibido. Y me pareció muy interesante que lo reconocieran los propios administradores del negocio universal de la comunicación. Era un cartel puesto por Google, pero bueno, era un país prohibido. Entonces, País Prohibido podría ser un buen título, porque en definitiva lo han prohibido, no por sus defectos, que son enormes, ni que hablar, muchísimos, y cosas con las que uno discrepa. Yo siempre con Cuba y con todos los demás, ¿no? Pero con Cuba muy especialmente apliqué aquel consejo que daba Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista, cuando decía que los amigos de verdad critican de frente y elogian por la espalda. Entonces, yo he criticado de frente siempre las cosas con las que no coincido. No me gusta el partido único, creo que falta diversidad en los medios, bueno, todas esas cosas. Pero también sé muy bien que Cuba es a forbidden country, un país prohibido, por otras cosas. Porque es un ejemplo de dignidad de un país chiquito y pobre, que ha logrado sobrevivir a 12 presidentes de los Estados Unidos que se lo quisieron almorzar con cuchillo y tenedor, y que además de ser un símbolo de dignidad, es el país más solidario del mundo. Cuando ocurrió el terremoto de Haití, este terremoto atroz, los primeros médicos en llegar fueron médicos cubanos, 500 médicos cubanos. Y otros 500 médicos haitianos habían sido formados en Cuba gratuitamente, sin pagar un centavo. O sea, es el país más solidario del planeta, sin ninguna duda. 65 países en el mundo reciben esa solidaridad directamente. Sí. Pero
no Venezuela, con el que por ejemplo tiene un intercambio, sí, Venezuela sí, pero África, por ejemplo, sí, o Haití, sí, como mencionaba, Haití. esos países de los que no va a obtener Sí, absolutamente nada. claro. Caminando por ese sendero, y como cierre, para no abusar, Eduardo, quiero que veamos a Salvador Allende en 1972, porque hay un texto que es una delicia sobre Allende. Sí. La obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. Justamente nosotros recogimos mucha de la experiencia de la Unidad Popular y muchas de las demandas que se están levantando a partir de los estudiantes, pero también a partir de otros sectores organizados de nuestra población en el largo territorio chileno, están diciendo, bueno, queremos renacionalizar nuestros recursos naturales, queremos una reforma tributaria, queremos educación pública gratuita, queremos salud digna de calidad para todos. ¿Conoces a esa joven, Camila Vallejo? Sí, Una estupenda. delicia de persona. Es esa juventud que te sigue especialmente, Eduardo. ¿Qué tenés de Allende? Léelo vos. Septiembre 4, porque cada día genera una historia, o sea, nace una historia de cada día, y esta es de septiembre 4, y se llama Te doy mi palabra. En el año 1970, Salvador Allende ganó las elecciones y se consagró presidente de Chile. Y dijo, voy a nacionalizar el cobre. Y dijo, yo de aquí no salgo vivo. Y cumplió su palabra. Esto se refiere a una frase, yo de aquí no salgo vivo, que han pronunciado muchos otros presidentes latinoamericanos que después se han dirigido al aeropuerto. Pero Allende tuvo el coraje de su verdad y cumplió su palabra. Es como decir, yo te doy mi palabra y dándote mi palabra me doy. Y eso creo que es una fuente de prestigio para la democracia, tan desprestigiada por los políticos que nunca hacen lo que han prometido hacer y que nunca son fieles a la palabra empeñada. Y hay que contribuir a devolver el prestigio de la palabra. Yo lo vivo así como escritor, escribiendo, pero todos los que tenemos algo que ver con la comunicación en sus diversas maneras, o con el ejercicio de la política, o con lo que tenga que ver con el contacto con el público, yo creo que tenemos la obligación de recuperar el honor de la palabra. Algo que en el Uruguay, en mi país, nuestro país, fue muy malherido por la dictadura militar. Yo recuerdo cuando yo era niño que casi no existían los contratos en el Uruguay. El que te daba su palabra se daba. O sea, era muy, muy raro encontrar a alguien que la traicionara. Y después la dictadura hizo muchísimo daño porque obligó a la gente, a todos los uruguayos, a callar o a mentir. Y eso desprestigió la palabra. Y hay que luchar para reivindicarla y para que ella vuelva a resplandecer en toda la belleza de su desnudez. Me olvidé que estaba haciendo el programa, me quedé nada más escuchando. Lástima que hiciste punto, lo estaba pasando muy bien. Eduardo, muchas gracias, No. porque yo sé lo que es el cansancio de la múltiple actividad y sobre todo lo que cansa el mismo afecto de la gente. Te han sometido a emociones que cuando vuelvas a Montevideo te van a dejar planchado, te vas a tener que tomar un descanso de 2 días, porque estas cosas son muy, muy fuertes. Todavía no te darás cuenta, seguramente. Sí. Pero ya va a venir esa emoción, que es una mezcla de gratitud a la vida y a los jóvenes, a los que te rodean, a los que hicieron una cola de 3.000 personas ayer Sí. para verte en la Feria del Libro, a todos los que te vamos a leer, porque yo todavía me debo el libro. Tengo partecitas leídas en otros adelantos. Está bien. Seguramente en alguna de las otras ediciones, porque varias de las cosas que mencionabas... Es una electricidad que te alimenta, esta energía que uno recibe en los actos como el de ayer en la feria, ¿no? Ahora, también te agota, también te deja, en fin, tambaleante, pero menos mal que existe, ¿no? Porque fíjate que además vos esto lo vas a comprender
mejor de lo que yo mismo llego a comprenderlo, que no es lo mismo la lectura, la palabra leída, que la palabra dicha. La palabra hablada no es lo mismo que la palabra escrita, por la sencilla razón de que la palabra hablada contiene música. Yo sé que vos sos un gran amante de la música y podrás comprender esto que estoy diciendo, que para mí, cuando yo consigo hacer crear un espacio de encuentro con muchísima gente joven, muy jóvenes, como los que había anoche, ¿no? Y leo o cuento las historias que quiero contar o leer, estoy de alguna manera haciendo música. Y eso le da una dimensión diferente y multiplicada a las palabras que digo, como otro sentido que estaba detrás y que no se veía, pero que se puede escuchar. Lo vas a encontrar, una página de homenaje a Mozart en el libro, donde yo celebro su nacimiento, diciendo que hasta los bebés agradecen la música que Mozart nos dejó. Y hasta los bebés lo agradecen porque está comprobadísimo que en todas partes del mundo, cuando un bebé recién nacido escucha música de Mozart, duerme mejor y llora menos. Quizás porque esa manera musical es la mejor manera de decirle al recién llegado: esta es tu nueva casa, y así suena. Eduardo, gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por traerme. Un inmenso placer tenerte aquí con nosotros. Bueno.